Hay un momento en casi cada abrazo que la mayoría de las personas pasa por alto. No se trata de quién lo inicia, cuánto dura o si se siente cálido o incómodo. Es el silencio que vive debajo de la superficie, esa negociación invisible de poder, seguridad y confianza que ocurre antes de que la piel siquiera toque la piel. No parecería que algo tan simple como un abrazo pudiera contener tanto, pero lo hace. Siempre lo ha hecho. Aprendemos desde temprano a ofrecer afecto de formas que nos protegen más de lo que nos conectan. No lo hacemos de manera consciente ni con mala intención, es instinto de supervivencia. Para algunos, un abrazo se convierte en una actuación, el gesto educado, el apretón medido, el tiempo calculado. Para otros, es una forma de retirada disfrazada de cercanía. Se inclinan lo justo para mantener la ilusión de conexión, pero su cuerpo nunca se entrega. El pecho permanece tenso, la respiración es superficial. Han aprendido a soportar el contacto, no a recibirlo. Y eso tiene poco que ver con el abrazo en sí. Tiene que ver con lo que ese instante representa, exposición. Las personas no temen al afecto físico, temen lo que puede revelar sobre su necesidad, su inseguridad o su dependencia emocional de otros para sentirse vistos, calmados o validados. Así que desarrollan estrategias. Aprendemos a tocar de forma socialmente aceptable, emocionalmente neutra o que refuerce una sensación de control. Nos acercamos no para sentirnos cerca, sino para ser aceptados, para agradar o para no perder poder. Esa es la verdadera vulnerabilidad, no ser abrazado, sino necesitar serlo y no saber cómo admitirlo. La mayoría carga una vergüenza silenciosa por su hambre de conexión. La compensan volviéndose demasiado independientes o excesivamente generosos, dando afecto para no tener que pedirlo. Con el tiempo, el sistema nervioso se adapta. El cuerpo interpreta la vulnerabilidad como una amenaza. El afecto se convierte en un ritual de tensión, no en una señal de calma. Lo notas cuando alguien te abraza y no está realmente presente. Sus brazos te rodean, pero su mente está en otro lugar. Su cuerpo te toca, pero su alma se guarda. Quien nunca se ha sentido emocionalmente seguro pierde la capacidad de dar o recibir afecto sin ansiedad. El abrazo se contamina con demandas invisibles. No te alejes demasiado pronto. No me necesites tanto. No veas cuánto me importa esto. Ahí es donde vive la debilidad, no en la emoción, sino en el intento de evitarla. No en la suavidad, sino en la pretensión de que no importa. Cuando tocas a alguien mientras esperas el rechazo, refuerzas la creencia de que no mereces conexión. Un abrazo ofrecido desde el miedo no se siente como unión, se siente como estrategia, como compensación. Y quien lo recibe lo percibe con confusión. ¿Por qué esto se sintió como una obligación y no como calidez? Existe un tipo de soledad que surge de estar físicamente cerca, pero emocionalmente distante. Es una de las experiencias más comunes en las relaciones modernas. Y, paradójicamente, muchos confunden esa distancia con fortaleza. Creen que contener la emoción los hace más poderosos, más autónomos. Pero lo único que hace es demostrar que con ellos, la conexión nunca se sentirá segura. No hay nada poderoso en la inaccesibilidad emocional. No te hace admirable, te hace inalcanzable. Muchos piensan que no disfrutan los abrazos porque no son de mucho contacto o porque crecieron en familias poco afectuosas. Pero esa no es toda la verdad. Lo que realmente les cuesta es la vulnerabilidad de ser sentidos. Un abrazo es uno de los pocos momentos en que tu estado interior se vuelve visible. No hay postura, ni filtro, ni edición intelectual. Solo queda la expresión cruda de presencia. Y eso asusta a quienes aprendieron a vivir protegidos, incluso de los que más aman. El error no está en cómo abrazas, sino en cómo entiendes la exposición emocional. Si ves la vulnerabilidad como debilidad, tu cuerpo se tensará en cuanto alguien se acerque. Si consideras la intimidad como una transacción que debe ganarse o controlarse, tu toque siempre llevará peso, nunca alivio. Y esto no aplica solo al amor romántico. También se nota en cómo saludas a tus amigos, cómo te despides de tu familia, cómo consuelas a alguien en dolor. Si tu forma de conectar se basa en el desempeño o la pretensión, se derrumbará en cuanto aparezca la emoción real. La solución no es volverte más cariñoso, sino más congruente. Que tu cuerpo y tu verdad emocional estén alineados. Cuando dejas de fingir que no te importa, cuando dejas de disculparte por necesitar cercanía, la manera en que tocas cambia. La calidad de tu presencia cambia. Empiezas a ofrecer afecto sin demanda, sin cálculo, sin miedo.
Pero la mayoría nunca llega allí porque siguen defendiendo una creencia vieja, que abrirse emocionalmente es debilidad. Construyen su identidad alrededor de ser fuertes, lo que en realidad significa ser impenetrables. No ven que esa fortaleza les cuesta justo lo que más anhelan, sentirse vistos, comprendidos y emocionalmente seguros con alguien. Por eso, quienes más necesitan afecto, a menudo son quienes menos lo ofrecen de manera auténtica. Temen que su deseo de cercanía revele una dependencia emocional que no saben aceptar. Así que dan afecto sin pedir nada, no por generosidad, sino por miedo. Es más fácil parecer desinteresado que admitir el deseo de ser abrazado. Pero ese anhelo no desaparece, se transforma en control, en manipulación, en el impulso de ser indispensables. Hasta que incluso el abrazo se convierte en un esfuerzo, una tarea, algo que debe hacerse bien. Nadie quiere ser abrazado por alguien que todavía se esconde. Puedes sentirlo, la rigidez sutil, la mano que duda antes de tocar, el peso del cuerpo inclinado hacia adelante, listo para soltarse. Te sientes como una carga, no como una bienvenida. Y quizá esa persona ni siquiera lo nota. Solo ha pasado años intentando ser fuerte en los lugares equivocados. La verdadera fortaleza es la capacidad de estar completamente presente en los momentos de ternura sin derrumbarse en ansiedad o vergüenza. Es permitir que alguien te sienta, no tu imagen, no tu control, sino tu realidad. No se llega ahí forzándolo. Se llega diciendo la verdad. Y la verdad puede ser esta: no sabes cómo recibir afecto sin preguntarte qué significa. No sabes cómo confiar en el toque de alguien a menos que estés seguro de haberlo ganado. No sabes cómo estar cerca sin anticipar el momento en que todo terminará. Empieza ahí. Empieza con la incomodidad. Empieza con esa respiración que llevas conteniendo desde que eras niño. Empieza con la parte de ti que aún cree que la cercanía tiene condiciones. Y comienza el lento trabajo de desaprender la actuación. Con el tiempo, surge una presencia distinta. Ya no abrazas para ser tranquilizado. No tocas para probar nada. Estás con las personas con toda tu atención porque has dejado de esconderte de ti mismo. En ese espacio, incluso el silencio se siente como conexión. Siempre se puede percibir cuando el toque de alguien es honesto. No porque sea perfecto, ni porque dure el tiempo justo, sino porque no hay cálculo en él. No hay autoconciencia. No hay tensión escondida detrás del gesto. No intentan impresionarte. Simplemente están ahí, contigo, sin escudos. Pocas personas aprenden a habitar esa presencia. Están demasiado acostumbradas a manejar la percepción. Incluso algo tan simple como un abrazo se convierte en un espejo que refleja no solo cómo se relacionan con la conexión, sino cómo se sienten consigo mismas cuando están expuestas. Y lo que ese espejo muestra suele ser incómodo. Muestra quién sigue temiendo no ser querido. Quien aún cree que su valor depende de lo que hace. Quien no ha comprendido que ser necesitado y ser amado no son lo mismo. Puedes ofrecer el contacto más tierno del mundo y aún así, la otra persona se tensará si no ha hecho las paces con su miedo a ser vista. Eso es lo que hace que ciertos abrazos se sientan débiles. No porque haya demasiada emoción, sino porque esa emoción nunca fue integrada. Se escapa en forma de inseguridad, de necesidad, de una súplica silenciosa de validación que nunca se pronuncia. Pero la fortaleza en las relaciones, en cualquier tipo de intimidad, no proviene del control. Nace de la congruencia interna. Si sigues escondiendo tus propias necesidades, cada toque llevará un matiz de actuación. No importa cuánto intentes parecer cálido, la gente sentirá cuando hay algo que retienes. Lo que hace poderoso a un abrazo no es cuánto dura ni cuán fuerte es, sino cuán libre está del miedo. Cuando has aprendido a regular tu propio sistema emocional, cuando aceptas tu hambre afectiva sin vergüenza, dejas de necesitar que otros validen tu valor cada vez que te acercas. Tocas porque deseas conectar, no porque busques confirmación. Y eso es lo que la mayoría no entiende. Creen que un abrazo fuerte viene de la confianza. Pero la confianza sin claridad emocional es solo otra forma de armadura. Parece calidez, pero se siente como control. La verdadera claridad empieza con una pregunta difícil: ¿ofreces este abrazo como un regalo o como una demanda? La diferencia es sutil, pero profunda. Una deja libre al otro. La otra lleva un precio invisible. Y no puedes fingirlo. Si aún no has hecho las paces con tu capacidad de necesitar y ser necesitado, siempre estarás buscando algo a cambio, aunque nunca lo digas.
Muchas personas crecieron en entornos donde el afecto se ganaba, no se daba. Aprendieron que ser dignos de amor dependía de su comportamiento. Así, interiorizaron que el amor debe merecerse, que la conexión debe justificarse. Esas personas rara vez ofrecen contacto desde la paz. Lo hacen con duda, con expectativa o con reserva. Porque nadie les enseñó a sentirse seguros siendo emocionalmente abiertos. Y lo irónico es que cuanto más esconden ese miedo, más visible se vuelve. Se nota en cómo se aproximan a la cercanía. En los segundos antes de un abrazo, cuando titubean, no por respeto, sino por ansiedad. En la forma en que su cuerpo no se entrega del todo. En cómo se alejan demasiado pronto, por si acaso se les juzga por quedarse. Nada de eso parece dramático, pero genera una fricción que los demás sienten, aunque no sepan nombrarla. Con el tiempo, esas pequeñas desconexiones se acumulan. Las relaciones se vuelven emocionalmente delgadas. No porque falte amor, sino porque no se sabe expresar sin vergüenza o sin defensa. Cada gesto se vuelve una negociación. Cada toque, una carga. Así es como se forma la distancia emocional, no a través del conflicto, sino de años de evitación silenciosa. Y se puede evitar, pero solo si tienes el valor de ser honesto con tu relación con la vulnerabilidad. Muchos creen que vulnerabilidad es riesgo emocional, que se trata de confesar o exponer el alma. Pero la vulnerabilidad no es lo que dices, sino lo disponible que estás cuando alguien te toca el corazón. Pueden sentirte, no solo oírte. Pueden notar que estás realmente ahí, no solo físicamente, sino emocionalmente. Porque si aún te proteges mientras finges conectar, no estás protegiendo tu corazón, lo estás dejando morir de hambre. Y quienes te rodean lo sentirán. Empezarán a dudar de tu afecto, se preguntarán si tu presencia tiene condiciones. Y eventualmente, reflejarán tu misma distancia. No como castigo, sino como respuesta natural a la inconsistencia emocional. Por eso, el abrazo importa. No por etiqueta, sino por encarnación. Cuando ofreces tu presencia sin disculpas, comunicas algo más profundo que cualquier palabra, no estoy escondiéndome. Confío en mí lo suficiente para estar aquí contigo. Esa presencia desarma. Calma el miedo. Da permiso al otro para mostrarse también. Pero para dar eso, debes dejar de esperar que alguien más lo haga seguro por ti. Deja de usar el afecto como prueba o estrategia. Permite que sea lo que es, una ofrenda, no una transacción. Suena simple, pero no lo es. Especialmente para quienes nunca fueron sostenidos sin condiciones. Para quienes solo fueron consolados cuando se comportaban bien. Para quienes aprendieron que abrirse emocionalmente sería usado en su contra. Esas experiencias no desaparecen con el tiempo, moldean el sistema nervioso. Moldean cómo entras a una habitación, cómo terminas una conversación, cómo te alejas justo cuando alguien se acerca demasiado. No porque no quieras amor, sino porque te enseñaron que recibirlo sin control es peligroso. Así que finges fuerza. Te dices que eres estoico, maduro, autosuficiente. Pero la verdad es más simple y más dura, tienes miedo. Miedo de dejar entrar a alguien y que no se quede. Miedo de necesitar y no ser correspondido. Miedo de ablandarte y que te hieran por eso. Y la única manera de desaprender ese miedo es a través del cuerpo, no del pensamiento. No puedes razonar tu camino hacia la seguridad emocional. Tienes que sentirla. Tienes que ofrecerla. Tienes que vivirla, incluso cuando se siente extraña. Especialmente entonces. Cuando abrazas sin tensión, sin actuación, sin demanda, eso no es debilidad. Es integración. Es un cuerpo que ya no necesita manipular la conexión para sentirse bien. Es un corazón que confía en su propio valor, incluso en silencio. El verdadero trabajo nunca trata del otro. Trata de quien te conviertes cuando dejas de ensayar la intimidad y empiezas a habitarla. Tal vez aún tengas miedo. Tal vez aún te sientas expuesto. Pero la presencia no requiere ausencia de miedo, requiere voluntad de quedarte, de no huir. En esa permanencia, todo cambia. Dejas de ver la apertura emocional como un defecto. Dejas de interpretar tus necesidades como señales de debilidad. Comienzas a entender que la conexión no es un premio que se gana, sino una expresión natural de una vida emocionalmente honesta. Así que la próxima vez que alguien te abrace, no te preguntes qué significa. No calcules cuánto tiempo quedarte. Simplemente permanece. Deja que tu cuerpo se quede quieto.
Deja que tu corazón hable sin palabras. Y cuando sientas el impulso de soltar antes de tiempo, detente. Pregúntate qué estás protegiendo. Pregúntate si esa versión de ti, la que aprendió a fingir cercanía, todavía necesita mandar. Quizás no. Quizás ya estás listo para algo más honesto. Para ofrecer conexión sin disfraz. Para recibir amor sin negociación. Para abrazar sin desaparecer. Y en ese momento, dejarás de parecer fuerte. No porque aparentes fuerza, sino porque finalmente lo eres.